Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, en este hermoso día, que la paz de Jesucristo esté sobre tu vida y de toda tu familia. En este día quiero compartir contigo una palabra de Dios, la cual voy a estar leyendo en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, para dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra en el nombre de Jesús. En este hermoso día, gloria al Señor, queremos compartir contigo esta palabra, específicamente donde tenemos la mirada puesta. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 12 y en los versículos que leímos, especialmente en el versículo 2, nos refleja un versículo muy importante. Cuando nos habla y nos dice que dejemos nuestra mirada en Jesucristo, donde nos habla que pongamos nuestra vista en Jesús. Jesús en nuestra vida debe ser el centro de toda atracción. Jesús debe ser la concentración del corazón del ser humano. Porque desde el principio dice la palabra de Dios que Dios nos creó con su gran amor y misericordia. Si leemos la palabra de Dios en el libro de Génesis, nos damos cuenta que fuimos la creación perfecta, la creación amada de Dios. Aunque tenemos defectos, aunque cometemos errores, pero fuimos creados como la creación amada de Dios. Y desde el principio, desde que pecó Adán y Eva, Dios siempre creó un plan para darnos una nueva oportunidad a esta creación, para darnos salvación, vida eterna. Aunque el hombre hoy en día se ha alejado de Dios y el hombre se ha enfocado en poner su mirada en otras cosas que en este mundo han sido sus atracciones, no debería de ser así, porque el ser humano fue creado para creación suya, para adoración al Padre Celestial. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Eclesiastés capítulo 12 de un hombre llamado Salomón, el cual escribió este libro, y él mismo escribió según sus experiencias vividas en el mundo. Él pudo probar tantas cosas en este mundo, ya que fue un gran rey y fue uno de los hombres más ricos de la tierra. Y según su historia, él pudo probar de todo lo deleite que pudieron estar a su alcance en aquel entonces. Y pudo dar, aleluya, a conocer que todo era vanidad, que solamente en Dios se encontraba el verdadero deleite. Él pudo escribir y decir: todo es vanidad debajo del sol. Y en la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios que él escribió, hay un versículo en el capítulo 14, verso 12, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Gloria al Señor. La palabra de Dios siempre nos enseña cómo podemos vivir. La palabra es el espejo del ser humano, donde podemos ver nuestros errores, si estamos bien o si estamos mal. Gloria a Dios. Este escritor de los Hebreos nos habla aquí en esta palabra, donde nos enseña, gloria a Dios, comenzándole desde el versículo 1, donde dice: por tanto nosotros, teniendo, aleluya, nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia.
Es decir, nosotros como seres humanos que seguimos a Jesucristo, estamos rodeados por multitudes de personas donde pueden ver lo que hacemos, sea bueno, sea malo. Y la palabra de Dios nos enseña, nos aconseja que nos alejemos cada día del pecado. El pecado causa en nosotros un peso que no nos deja caminar, que no nos deja andar. Jesucristo es el único que puede poner en nosotros, a través de una prueba, una carga, pero dice que sí la podríamos llevar, porque toda carga que puede poner en nuestra vida se hace ligera. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Él puede poner en nosotros algún compromiso, alguna prueba, para llevarnos a otra estatura mejor, pero siempre Él mismo nos fortalece. El apóstol Pablo escribió en el libro de Filipenses, su capítulo 4, versículo 13, y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora el apóstol Pablo aprendió algo, y fue siempre a tener su mirada puesta en Jesús. Él entendió que su vida ya no le pertenecía sino a Dios. Por eso siempre una palabra que él dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una palabra que debemos de aprender todos los cristianos. Hay un hecho en la palabra que nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 14, su versículo 30 en adelante. Y es cuando Jesús caminó sobre las aguas. El apóstol Pedro, que anduvo con Jesús, quiso caminar sobre las aguas como Jesús. Aleluya. Como muchos de nosotros, que hoy en día queremos ser como Jesús. Pero muchas veces solamente queremos los milagros, las señales, queremos el poder, el bienestar, la prosperidad, pero no queremos seguir los pasos del Maestro conforme a su palabra. Pedro pudo lograr caminar sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y él pudo creer y caminó, como muchas personas en estos días están caminando. Pero llegó un momento donde Pedro quitó la mirada de Jesús. Y esto es lo que nos aconseja la palabra, que nunca quitemos la mirada de Jesús. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Cuando quitamos la mirada de la palabra de Dios, de Jesucristo, comienzan a surgir los problemas a nuestra vida que son causados por nosotros mismos. Porque podemos tener pruebas, podemos tener procesos. Sabemos que tenemos un enemigo que nos ataca, que se llama el diablo, el demonio. Pero hay problemas que lo causamos nosotros por un descuido espiritual. Cuando hay descuido espiritual en nuestra vida, nosotros apartamos nuestra mirada del Maestro. Cuando Pedro quitó la mirada, pasaron en él estas consecuencias. Cuando quitó la mirada de Jesús, ya no veía a Jesús, sino que podía ver las grandes olas, podía ver los grandes vientos, sentirlo. Y aquí vino el temor, comenzó a hundirse. Y esto le ha pasado a muchas personas hoy en día. Aleluya. Que han tenido un descuido espiritual y han quitado la mirada de Jesucristo. Comienza tu vida a hundirse en el pecado. Tú comienzas a sentir que ya nada tiene sentido. Porque todas las cosas vienen a ser para ti de mal en peor. Todo comienza a salir mal. Ya no te motiva nada, ya no tienes deseo de nada. Hay muchas personas que en estos tiempos no tienen deseo de vivir, que ya no tienen deseo de seguir. Otros que han entrado en una depresión, que no quieren salir ni de sus habitaciones. Se mantienen llorando y no se han dado cuenta que le hace falta poner su mirada nuevamente en Jesucristo. La palabra de Dios representa en nuestra vida a Jesús, como lo declaró el profeta Juan el Bautista. Aleluya, cuando predicaba, decía aquí el Cordero de Dios, el Verbo hecho carne, gloria al Señor. Y Juan lo escribió, aleluya, y dijo que este Verbo vino aquí, aleluya, a habitar entre nosotros, entre los hombres. Jesucristo enseñó cuando hablaba la palabra en el libro de Juan, su capítulo 15 en adelante, y dijo que la única vida verdadera es Él, que nosotros no podíamos ser nada separados de Él.
que nosotros como pequeños pámpanos podíamos estar apegados a Él para sobrevivir. Y todo ser humano que se despega de Jesucristo va a morir, porque la única fuente de agua de vida se llama Cristo. Algo que aprendió la mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando estaba en el pozo, Jesús, cuando habló con ella, y le habló con el ejemplo del agua, le dijo: yo tengo agua que quita la sed para siempre. Yo tengo el agua de vida. Algo muy importante que comprendió esta mujer fue que ella tenía sed, y por eso le dijo a Jesús: dame de esa agua. Si tú te encuentras en una situación semejante a la que estamos hablando, y ves que tu vida todo está comenzando a salir mal, que sientes que ya no tiene sentido, te sientes sin fuerza, te sientes desmayar, te sientes que no anda bien en tu vida la situación por la cual tú estás pasando, esto te indica que debes de poner tu vida a los pies de Jesús, que tus ojos tienen que estar totalmente concentrados en el Maestro. ¿Qué hace falta en tu vida? La atención de Jesucristo. Aleluya. Jesucristo en esta tierra nos enseñó que pudo pasar todo tipo de pruebas sin pecar, todo tipo de situación. Lo criticaron, lo murmuraron, lo azotaron, gloria al Señor. Pero pudo soportar todo esto. Por eso Él, antes de marchar, le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Es decir, el Señor te está diciendo a través de la palabra que sí va a tener aflicciones, que sí van a venir momentos duros, pero que confíe, porque Él venció por ti. Y si tú tienes fe y sigues confiando en medio de tu situación por la cual está pasando, Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer. Una historia que te dejo como ejemplo, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, gloria al Señor. La palabra enseña en el libro de Daniel, gloria a Dios, que Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron exiliados de su tierra. Su tierra, Jerusalén, había sido conquistada por el rey Nabucodonosor y se encontraban a unos 2.400 kilómetros de su casa. Ellos podían estar con el rey y pecar, porque ninguno de sus familiares le iba a ver, ninguno de sus hermanos. Pero algo que lo ayudó a ellos fue su disciplina espiritual, que mantuvieron su creencia, su fe en el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, en el único y suficiente Salvador y Rey de Reyes, Señor Jesucristo, nuestra fe se va a mantener firme. Podrán venir las pruebas, pero la firmeza que tenemos en Cristo nos ayudará a través de la palabra de Dios. En los momentos de crisis, los momentos difíciles, la misma palabra nos sostendrá. Sadrach, Mesach y Abednego nunca se contaminaron, nunca quisieron comer ni la comida del rey en ese entonces. Dice que se propusieron en su corazón, aleluya, no contaminarse con la comida del rey. ¿Pero por qué? Porque tenían su mirada puesta en Dios. Aleluya. Dice que el rey Nabucodonosor en una ocasión mandó preparar una estatua, su misma imagen. Tenía orgullo, mandó preparar una imagen de él, una estatua, aleluya, de una estatura, aleluya, de unos 90 pies. Y este hombre, lleno de orgullo, a través del poder que tenía, hizo un decreto de que todo aquel que no adorara esa estatua iba a morir por causa de él. Había dado un mandato
había reunido a todos sus líderes, había reunido a todos los gobiernos. Gloria al Señor. Imagínese usted, tan grande multitud, donde hay fiesta, donde se iban a tocar todas las bocinas, las trompetas, todos los instrumentos, donde la gente aplaudía y estaban allí todos. Y estos 3 hebreos propusieron en su corazón ser fiel a Dios. Y cuando se tocaron aquellos instrumentos, todo el mundo se arrodilló ante esta estatua. Pero estos 3 jóvenes hebreos se mantuvieron firmes de pies, diciendo en su corazón y ante el rey y los hombres: no vamos a adorar un ídolo, sino solamente al Dios de Israel. Yo te pregunto en este día, ¿ante qué Dios tú te estás postrando? Porque hay mucha gente que en estos tiempos quizás no son como el rey Nabucodonosor, pero tienen una estatua en su corazón, la cual le está impidiendo adorar al Dios verdadero. Quizás esta estatua es el dinero. Quizás tú quieres llegar a ser famoso. Quizás quieres ser millonario. Quizás un empleo. Algo en la vida que te está impidiendo que Dios sea lo primordial en tu corazón. En nuestros ojos tiene que brillar la luz de Cristo, porque es lo que debemos de mirar. El apóstol Juan dijo en una de sus epístolas, dijo: si nosotros anduviéramos en luz como Él anduvo en luz, tendríamos comunión con nosotros mismos y con Dios. Pero deberíamos de andar en luz para tener comunión. Cuando tenemos comunión, tenemos paz, tenemos amor. Y no solo con Dios, dice, con nosotros mismos. Y Jesús dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero los problemas están agobiando el mundo. La gente está agobiada por la crisis, por la situación económica, y se ha enfocado más en trabajar forzosamente por tener dinero, y se ha olvidado de su propia vida, de su familia, de sus amigos, de su compañero. Y muchas veces somos cegados, gloria a Dios, por causa de lo que tenemos en nuestros ojos. Nunca en nuestra vida debería ser la vanidad de este mundo el centro de nuestros ojos. Porque donde miran tus ojos, allí también reposará tu corazón. Hay muchas familias que están siendo destruidas porque los padres de los hogares se han enfocado en las cosas terrenales de esta tierra más que en sus propios hijos. Los hijos han apartado el amor de sus padres por las cosas materiales de esta tierra. Y ya no hay tiempo para compartir con la familia. Ya no hay tiempo para compartir con los amigos. Gloria a Dios. Tenemos que volver a Dios, al amor de Jesucristo. Tenemos que volver a caminar por la senda antigua, como dijo nuestro Señor. Paraos en los caminos y mirad y buscad dónde está el camino de la senda antigua. La Biblia dice que el pueblo de Israel no quiso caminar, se hizo rebelde. Pero nosotros hoy en día vamos a caminar. Vamos a caminar por este camino, el camino del amor de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 13, que este amor todo lo puede, todo lo soporta, que aunque es sufrido, pero no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece, sino que permanece para siempre. Aleluya. Y dijo una palabra en el libro de los Romanos: ¿quién nos separará del amor de Jesucristo? Cuando tenemos el amor de Jesucristo, nada puede separarnos. Nada, ni la riqueza, ni la enfermedad, nada. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. Nada podrá separarnos.
Aleluya. Tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Pongamos toda nuestra mirada, aleluya, toda nuestra atención en Jesucristo, para que todo comience a marchar mejor en nuestra vida. La palabra de Dios también nos enseña, gloria a Dios, que David, gloria a Dios, en los tiempos que los reyes iban a la guerra, según el libro de la segunda carta de Samuel, capítulo 11, dice que en los tiempos, en los años que los reyes iban a la guerra, David se quedó en casa, no fue a la guerra. Y mirando por una ventana, tuvo un descuido espiritual porque observó una mujer, aleluya, la cual estaba desnuda. ¿Qué hacía un rey cuando había guerra? ¿Qué hacía allí mirando por una ventana? Aquí vienen los descuidos espirituales en nuestra vida, que muchas veces cuando deberíamos de estar orando, clamando, en guerra espiritual, buscando a Dios, aleluya, nos descuidamos y ponemos nuestra mirada en el pecado. Este hombre llegó a pecar y por esto hubo un descuido en su vida, una decadencia espiritual. Muchas personas hoy en día tienen decadencia espiritual porque han tenido un descuido en su vida. Hay algo que le ha llamado la atención y se han quedado allí observando lo que les llamaba la atención. La palabra de Dios nos enseña cuando habló el apóstol Santiago y nos dijo que teníamos que huir de la tentación. Aleluya. Soportar orando y clamando para que el diablo sea que huya de nosotros. José en el palacio fue tentado por una mujer, pero pudo correr, pudo huir, aleluya, de la tentación y ser fiel a Dios. No te quede donde el diablo te trae atracciones. No te quedes sentado donde Satanás puede atraerte el pecado a la mesa. Corre, húyele el pecado. Soporta a Satanás en oración, con las palabras, con ayuno, gloria al Señor. Y nunca quite tu mirada del Maestro. Sansón falló porque confió mucho en su fortaleza y se descuidó. Se descuidó porque dejó de mirar que su fuerza no venía de su músculo, sino que venía del Espíritu de Dios. Y cuando confiamos nuestra vida en nuestra propia fuerza, apartamos el Espíritu de Dios de nuestras vidas. Si no tenemos el Espíritu de Dios, nada podemos hacer. Jesucristo dijo, permanece en mi palabra, permanece en mí, yo permaneceré en vosotros. Es necesario que todo hombre de Dios pueda permanecer unido al Espíritu Santo. Y esta palabra que digo a todo ser humano, todo hombre, toda mujer que la puede escuchar, que es necesario que pongamos nuestra mirada en Jesucristo. La palabra de Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, aleluya, para que muriera en esta tierra, para que todo el mundo fuera salvo. Y el verso 17 dice que no vino el mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús te ama en gran manera y quiere ser la atracción de tu vida, quiere ser el centro de ti, porque Él quiere salvarte, Él quiere ayudarte. Deja que Jesús te ayude. No permita que Satanás traiga a tu vida los agobios de este mundo. La palabra dice en el versículo que leímos, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, escucha lo que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Jesús dijo, venid a mí con toda tu carga y yo te haré descansar.
Dios te bendiga mucho en este hermoso día. Y acuérdate de esta palabra. Puesto los ojos en Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús en esta hora, te presento, Señor, cada vida, cada persona, Dios, que ha escuchado esta palabra. El que no tenga fuerza, dale fuerza, renuévale su fuerza, Señor, y ayúdale a seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo espíritu de depresión, todo espíritu que agobia las vidas, y que tú le des